que tenemos que tomar. Ya, estoy grabando. Saludo a todos nuevamente, a todas y todes. Y la clase hoy día, entendiendo que es marcha blanca, que la idea no es pedir trabajo ni ver pruebas, tenemos que ver o tomar acuerdo en varios temas. El primero hace referencia con... Bueno, hay una forma distinta de decirlo. Esta semana es de marcha blanca. ¿Cuándo creen ustedes que me pueden entregar la tercera prueba? Esperando que no se la hayan hecho durante el receso, para que haya sido receso. Tanto Damaris como Antonia me plantea que podría ser el próximo lunes. Yo no tengo ningún problema con eso, de hecho, me parece posible, pero Macarena, Natalia también todos apoyan el próximo lunes, por lo menos los que han escrito. Ya. Lo que sí, de ahí voy a pedirle ayuda a Catalina. Este miércoles tendría que enviar la clase grabada, ya iría a la cuarta evaluación. Así que la pregunta va a ser, no sé si la tienen que responder ahora, pero si me la tienen que responder, no sé si después se reunirán como curso. ¿Se sienten en condiciones de hacer 6 evaluaciones? Pensando en que esta es la tercera y la próxima semana, o sea, esta semana, el miércoles, le mandaría la cuarta. Ya, parecieron. ¿Cuándo sería la entrega de la cuarta? Una muy buena pregunta, porque yo ya me perdí un poco en las fechas. El semestre sigue terminando en agosto, ¿o no? ¿Qué día qué día de agosto termina? ¿O qué semana de agosto? Ya, se supone que el 28. Agradezco mucho porque ya, porque esta semana deberíamos partir con la última unidad, que es la relación de lo que hemos visto de la psicología, sus límites y crítica. Sí, oye, mi cerebro también se fue de vacaciones la semana pasada. Pido disculpas. Vamos a ver. Deberíamos partir, sí, porque subí la clase. Deberíamos partir con la primera clase de la cuarta unidad, que son 4 clases en la última unidad, también con los mismos temas que hemos visto. Sería una clase explicando la psicología cognitiva y su relación con el trabajo, la psicología comunitaria y su relación con el trabajo, el psicoanálisis y su relación con el trabajo, y finalmente el psicoanálisis. Por tanto, son 4 clases
partiendo por este miércoles. Entonces, si suponiendo que hay otra semana de descanso, esa es otra pregunta que quería hacer. O ya de aquí nos vamos directo hasta final de semestre. ¿Y cuándo sería esa última? En agosto. Perfecto. Ya, ya la semana del 6 de agosto. El 6 de agosto es viernes. Ya. Si todo sigue más o menos como lo tengo planificado, el último miércoles del mes de julio haría la última clase asincrónica y entendiendo que el 2 al 6 sería la semana de descanso, el día 9 sería nuestra clase sincrónica de materia final. ¿Ya? El día 9 de agosto. Y después, si hiciéramos otra clase sincrónica, sería para responder dudas de las evaluaciones. Entonces, técnicamente nosotros terminamos los contenidos, terminamos todo lo que hemos visto el día 9 de agosto. Y tendríamos la semana del 12 y el 19 para que ustedes puedan terminar las evaluaciones. Entonces, en ese sentido, hay tiempo para hacer 2 evaluaciones más. Yo no sé si están en condiciones de hacer 2 evaluaciones más, que otro tema. Porque ustedes me van a entregar el día 12 la tercera evaluación. Antonio me pregunta qué va a pasar con la evaluación del libro. ¿Qué libro, Antonio? Ah, perdón, ya. El libro de la historia del trabajo, de las concepciones del trabajo. Eso va, yo estoy suponiendo, Antonia, parto del supuesto que ya lo leyeron o es un supuesto demasiado optimista, que leyeron el libro de Oppenheim. Ando optimista porque es día lunes, no me ha caído el peso el resto del día. Natalia me dice que no sabía que había un libro para leer. Que a principio de semestre le envié un libro que hace referencia a toda la historia y todas las concepciones de trabajo de Oppenheim. Oppenheim, creo que es Oppenheim, que hace un estudio, por ejemplo, la concepción de trabajo patriarcal que tenían los judíos, la idea del mercader o lo que nosotros llamaríamos emprendedor en la actualidad, que viene desde el Renacimiento, la idea de la superioridad de que el trabajo manual es inferior al intelectual, por algo estudiamos en la universidad nosotros, y que viene desde los griegos.
y una serie de temáticas, porque la idea era justamente, en la última unidad, como vamos a ver cómo la psicología se relaciona con el trabajo, el que tuvieran claras las concepciones de trabajo para que la evaluación fuera, o para que la cantidad de conocimientos y habilidades que adquirieran de aquí a final de semestre fuera bastante significativa. En relación a la nota, Javiera, mira, yo creo que cometí un error. La mitad de los trabajos los había leído para la clase del lunes, que a mí se me había olvidado que era feriado, que era el 21. Y después, bueno, como todo el mundo, me fui de receso, así que me puse a leer los trabajos ayer. Tengo las notas, pero creo que cometí un error. ¿En qué sentido, Javier? En que los trabajos que leí ayer, que más o menos la mitad, leí 9 trabajos ayer, creo que los califiqué de una forma y los que había leído antes de otra. Entonces los que leí primero tuvieron más mala nota que los que leí ahora. No sé si el descanso me hizo estar más simpático o entenderlos de mejor manera. Entonces, para no ser injusto, me voy a leer todos los trabajos, pero yo creo que aquí al viernes los tengo todos leídos. Y estaría la nota de la segunda evaluación. De hecho, están. Lo que pasa es que creo que a los 10 que leí al principio no les fue tan bien, entonces me parece que no tuvo que ver con lo que escribieron, sino mi estado de cansancio y ánimo. Y como eso no es justo, prefiero leerlos todos, ahora que todavía estoy descansado. ¿Se entiende, Javiera? Supondré que... Ya, me alegro. Pero aquí el viernes estaría la segunda evaluación, ver, releer los trabajos y ver si la escala que apliqué en los primeros fue la correcta o justa y no basada en el nivel de cansancio que tenía en ese momento del semestre. Ustedes me entregarían la tercera prueba el lunes. 12. Solo tentativamente, supongo que ustedes los van a discutir. ¿Creen posible que si me entregan el próximo lunes la tercera evaluación, el lunes 26 me puedan entregar la cuarta? Siendo optimista. A ver, yo tengo que tener, cuando a ustedes le cierran el semestre, a mí me cierran las actas. No, por eso normalmente la última semana de clases, que sería en este caso el 23 al 28 de agosto, yo ya debería tener más o menos listo el panorama. Si ustedes me entregan la cuarta evaluación el día del lunes 26 de julio, tendríamos 3 semanas para ver la evaluación o las dos evaluaciones de la última unidad, que supongo que también es algo que van a tener que discutir como curso. ¿O me equivoco, Catalina? Ya. No, siempre hay que preguntar si se me equivoco. Catalina, bueno, ¿tú cuándo crees que me podrías decir si primero las fechas tentativas, que me entreguen la tercera evaluación el próximo lunes 12, la cuarta evaluación el lunes 26 y decidir si
va a haber una o dos evaluaciones para la última unidad, donde el libro de Oppenheim era bastante relevante, así que es otro tema que tenemos que ver y que voy a pedir sinceridad. A mí me parece muy relevante la lectura de ese libro porque genera, tiene una forma de análisis de la concepción del trabajo bastante interesante y es capaz de hacer un rastreo histórico de cómo las distintas concepciones antiguas han ido moldeando y afectando nuestra actual visión del trabajo. Nuestra actual visión del trabajo es total y absolutamente distinta a lo que se entendía en las primeras grandes civilizaciones, pero sus aportes nos han ido moldeando. Por algo Hegel o, o Marx hablan de la alienación del hombre en su trabajo, lo mismo Fromm en el miedo a la libertad, o sea, hay hartos temas. Me parece relevante y claro, pensaba hacer dos evaluaciones en relación al texto y cómo la relación coherente con el trabajo de a pie, por así decirlo. Pero quizás estoy siendo muy ambicioso. Entonces, como digo, a ver, si me ordeno, Catalina, tú me corriges si se me olvida algo, te estoy leyendo en el chat, es definir si me entrega la prueba el día 12, la tercera evaluación. Yo me comprometo a entregar la segunda nota más tardar el viernes, ojalá sea antes. La cuarta evaluación el día 26 y ver si vamos a hacer dos o una evaluación en la última unidad. Y si está en condiciones de leer el libro de Oppenheim o no. Si hacen dos evaluaciones, ambas serían sobre el libro. Es que más que sobre el libro, porque no les voy a preguntar, a ver, descríbame los tres elementos principales de la concepción judía del trabajo, defínanme los tres elementos, los cuatro elementos principales de la definición medieval del trabajo, ¿no? O protestante del trabajo. No, no sería desde esa perspectiva, sino que cuando hablo de utilizar el libro sería, por ejemplo, desde la aplicación. ¿Qué quiero decir con la aplicación? Por ejemplo, la terapia ocupacional tradicional, entendiendo por tradicional norteamericana, basada en la rehabilitación de personas con algún problema de movilidad. ¿Qué concepciones del trabajo tiene a la base? O la versión de la terapia ocupacional del sur, de colonial, que que plantea la USACH, desde qué visión del trabajo está construida. Sería desde ahí las preguntas, sería desde una aplicación más que de la definición de contenidos. Si fuera una sola evaluación sería más densa. Como digo, es que ejercicio de aplicación a mí no me interesa que me digan cuáles son los tres elementos principales o los cuatro elementos principales de una definición, sino que se logre captar la idea principal de que esas diferencias han ido construyendo constantemente nuestra forma de entender el trabajo y que cosas que a lo mejor consideramos súper naturalizadas nacen de características específicas de las sociedades que se han ido replicando en el tiempo. Entonces no sé si sería, para mí no va a ser más densa, pero yo ya me leí el libro como 3 veces. Primero tendríamos que ver si son capaces de leerse el libro una vez de aquí a agosto. Y sí puedo reenviar el libro. Solo quiero revisar si no lo subí en el aula virtual. Voy a revisar.
Si no lo he subido, lo subo y lo reenvío por mail. No, no lo he subido, así que lo voy a subir al aula virtual y se lo envío por mail. ¿Quién fue? No, ¿quién fue el que me preguntó el libro? Ah, Catalina. ¿Falta algún tema que tengamos que decidir para que Natalia no siga con su foto al Usach? Están por ahí. Los abrumé. Ya. Entonces, entrega de la tercera, cuarta evaluación, definición de si quieren una o dos evaluaciones para la última unidad, que incluye a su vez, si son capaces o no de leerse el libro de Hoppenheim de aquí a agosto, porque en agosto empezaríamos la o las evaluaciones de la última unidad. Creo que esas son las decisiones que como curso deben tomar, Catalina. Y agradezco tu disponibilidad y tu capacidad de sintetizar cuando me envían los mails. Ya, y finalmente, porque me llegaron, hoy día recién revisé el mail del USACH, para ser bien honesto, y encontré dos preguntas sobre la tercera evaluación. ¿Hay alguna otra, hay algún grupo que haya tenido alguna dificultad con la tercera evaluación? Hola, profe, ¿me escuchó? Perfecto, Macarena Lacoste, o Ya, Lacoste. profe, es que yo tengo una duda, o sea, se relaciona con la evaluación, pero es más que nada como de materia. ¿Sí? Si puede volver a decir lo que son los heurísticos, por favor. Ya. Lo que planteaba, o bueno, no planteo yo, pero estoy replicando lo que dicen los psicólogos cognitivos, los neurólogos sobre lo heurístico, es que el cerebro humano no funciona racionalmente. Tenemos gran parte de nuestro cerebro funciona como animales o ciertas conductas estereotipadas. Y los heurísticos son como, por así decirlo, ciertas formas de actuación que no son racionales y que nos permiten adaptarnos de mejor o peor manera a nuestro medio ambiente. Voy a poner un ejemplo. Si yo veo, si está oscuro y veo una sombra, me asusto e intento alejarme de esa sombra que estoy viendo. Históricamente, evolutivamente, el ser humano 9 de cada 10 veces esa sombra era una imaginación que uno tenía, pero una de cada 10 veces podía ser un asesino, un diente tigre de sable, podía ser un depredador, y el arrancar es la mejor solución que existe a esa situación. Racionalmente lo que yo debería hacer es ir a investigar esa sombra que se está moviendo. Pero si era un tigre o un asesino, iba a morir. Por eso hemos sobrevivido tanto tiempo. Lo heurístico, en definitiva, son formas que tenemos como insertas de actuar que no son racionales, porque si actuáramos racionalmente sería poco adaptativo y que nos permite sobrevivir en el mundo. En conductas más sociales, que era el ejemplo que les daba en clases, creo, si ustedes van solos o solas caminando por la calle y por la misma vereda viene la garra blanca o vienen los de abajo yendo camino al estadio, supondré que la mayoría de ustedes cruza la vereda racionalmente, utilizando la deconstrucción, utilizando el decolonialismo, utilizando una perspectiva desde el sur. Eso es súper clasista, es súper prejuicioso, pero heurísticamente es la mejor solución porque es verdad, el prejuicio 9 de cada 10 veces no me va a pasar nada, pero en la que me pasa son 50 contra 1 y no tengo forma de sobrevivir.
Entonces, y los heurísticos ahorran posibilidad o más que nada capacidad de procesamiento cerebral. Qué sé yo, por eso los humanos hasta los años 2000 le ganábamos a las máquinas en ajedrez. Porque si el humano no tiene mayor capacidad de procesamiento con computador, pero el computador analiza toda la... En ese momento, cuando no generan rutinas de aprendizaje como los programas actuales de computación, analizaba todas las posibilidades. Entonces dependía de la capacidad de procesamiento del computador. En cambio, a alguien que le gusta jugar ajedrez, por ejemplo, sabe 5 o 6 movimientos básicos clásicos, que son los mejores posibles como partida. Y que no necesita procesar la otra alternativa porque en verdad son muy malas como partida de ajedrez. Y eso es lo que nos diferencia hasta hace poco de las máquinas. No sé si me logré explicar de mejor manera, si no, busco otro ejemplo, Macarena. Ya. Ojo, si algo no se me entiende, después les complica la hora de la evaluación, así que todas las preguntas son más que necesarias, porque se ayudan ustedes y a otros compañeros. Profe, yo tengo una duda con respecto al concepto de verdad, ¿Ya? que es sobre la evaluación. ¿Sí? Es que no tengo muy bien entendido. ¿El concepto de verdad se refiere como cómo estas psicologías tratan de llegar como a la verdad o la realidad de las cosas? ¿A eso se refiere? Que no... Ya, voy a intentarte, porque también me lo preguntaron, la misma respuesta. Para no soplar, pero que intentar aclarar, que es un trabajo bien difícil. Mira, Natalia, tanto la psicología cognitiva como la psicología comunitaria no cuestionan la realidad, no cuestionan la idea de realidad, no plantean de que la realidad se construye con el lenguaje, no plantean que la realidad se construye a partir de nuestros roles de género, que se construye a partir de nuestro sistema nervioso o las posibilidades biológicas que tenemos de adaptarnos al medio. Esta, tanto la psicología cognitiva como la psicología comunitaria plantean que la realidad existe, está dada, que uno la conoce. A eso hace referencia el concepto de verdad que planteo. Pero de la misma manera, la psicología cognitiva, en busca de esta verdad, a través de esta verdad, hace ciertas cosas. Por otro lado, la psicología comunitaria, cuando ve esta verdad, cuando ve cómo vivimos los latinoamericanos, cuando ve o plantea que existen las desigualdades, hace otras cosas. Entonces, frente a la idea de realidad, recuerden que el modelo científico lo que plantea es la búsqueda de la verdad y que en definitiva en la realidad tienen una posición que podríamos decir común, con cierta alternativa, pero a su vez la acción que realizan en relación a esa realidad son totalmente contrarias. Y ahí aparecen las diferencias. ¿Te lo aclaré un poco más, Natalia? Pero a ver, ¿qué parte te complica más, Natalia? ¿Cómo va? ¿O te complica el concepto de verdad, la forma de abordarlo? ¿Cómo va a intentarlo? Es que usted pide similitudes de estas dos psicologías. Entonces, como se diferencian tanto que no sabría cómo asemejarlas, cómo buscar la igualdad. Ya, pero se diferencian en la práctica. Voy a sobrar una sola similitud. Para tanto la psicología cognitiva como para la psicología comunitaria,
la verdad no se construye, no es ni constructivista, ni construccionista social, ni feminista. Está dada y nosotros la conocemos. Esa es una similitud. Tanto la psicología cognitiva como la psicología comunitaria no plantean cuestionamientos de si construimos la realidad, cuáles son los elementos constructores o artífices de esa realidad, si lo hacemos a partir del lenguaje, como diría el socioconstruccionismo, no lo hace a partir del género. Ellos plantean que hay una realidad. Obviamente, la psicología comunitaria plantea que a partir de esa realidad dada yo la quiero transformar. De la misma manera, la psicología cognitiva plantea a partir de esa realidad yo la quiero conocer. ¿Y cómo la conozco? A partir de la experimentación. Ahora sí, un poco mejor, Natalia. Ya, me alegro que te haya servido la respuesta. A ver. Y me plantea Damari el tema de la propuesta transformadora. Si se recuerdan en clases, en la primera unidad les planteé que la psicología comunitaria quiere transformar la realidad latinoamericana, o sea, plantea que cualquier persona medianamente, y no solo psicólogos, recuerden que hablé del trabajo comunitario más que la psicología comunitaria, o sea, que hay trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, educadores, creo que dije trabajadores sociales, sino también trabajadores sociales, que plantean de que existe una realidad, esa realidad mantiene en la pobreza, una situación de desigualdad terrible a las personas y que por tanto el trabajo de cualquier persona que trabaje en el área social, que haga trabajo comunitario, hace referencia con la transformación de las condiciones sociales, o vamos a poner incluso más marxistas, las condiciones materiales en las que viven esas personas, o las que vivimos nosotros también. Eso implica el querer transformar la realidad. O sea, existe una realidad y yo la quiero cambiar. A eso me refiero con la propuesta transformadora. Y en la primera unidad dije cuál era lo bueno, qué cosas, como yo ya les planteé, la psicología que a mí más que me siento más cercana de la psicología comunitaria, y planteé elementos positivos, elementos que podríamos decir que me permiten justificar esta idea de transformación, de cambio, de trabajo en las comunidades, pero por otro lado existen fuertes críticas, que fue lo que vimos en la segunda unidad. No voy a decir las críticas, están en el Power, y lo expliqué en clase, pero básicamente la visión de la psicología comunitaria como elemento transformador tiene crítica desde cómo definimos comunidad, quién tiene derecho a decir o no decir cuál es la realidad, cómo llegamos a decir qué se debe o qué no se debe transformar en otra serie de cosas. Entonces ustedes tienen que elegir que argumentar coherentemente por qué creen que la propuesta transformadora, elementos positivos, por así decirlo, o a favor, estoy de acuerdo en que hay que transformar la realidad o no, que no es posible o que no se puede hacer como lo plantea la psicología o el trabajo comunitario, porque no toma en cuenta a veces elementos. ¿Me pude explicar mejor, Tamaris? ¿Entendiste de mejor manera la pregunta de la evaluación? Me alegro muchísimo que haya quedado más claro. ¿Alguna otra pregunta de la tercera evaluación?
Pablo, dale nomás. ¿Cuál es la duda? Hola, profe. Sí, mire, o sea, es como más con respecto a las críticas y límites de las corrientes postmodernistas, en el punto 2 usted habló que, perdón, en el punto 1 se ¿Ya? mencionó de que estas no pueden generar predicciones, pero en el punto 4 después habla de que sí se pueden hacer predicciones del comportamiento humano con porcentajes de certeza altos. Entonces, de cierto modo, igual generó cierta confusión, o al menos en mí, mientras veía la clase, entonces le quería como preguntar si es que es posible que lo pudiera explicar o... ¿Ya? Estoy buscando el PPT, así que dame un segundo. Bueno, profe, no se preocupe, aquí lo esperamos. Ya, es la misma crítica, o sea, no es la misma crítica, son dos niveles de crítica distintos, pero que va apuntado al mismo tema. Por una parte, Pablo, lo que critica mucha gente a las corrientes postmodernistas es más o menos lo mismo que le critican al psicoanálisis, o sea, muy bonito, plantean algo espectacular, dicen o trabajan la deconstrucción, la performance, pero dígame si en 100 años más, si seguimos, qué sé yo, una visión feminista, va a haber van a dejar de existir los femicidios. ¿Son capaces de predecir eso o no? Desde el postmodernismo, por supuesto, se van a defender diciendo de que no es subjetivo. Pero la gran crítica es que todo modelo que se aleja de la cientificidad, todo modelo no científico, no genera predicciones, pues si no es no científico, es acientífico, cuestiona la idea de verdad, por tanto, no están, recuerden que el gran poder de la ciencia, y que por eso todavía se mantienen modelos científicos en ciencias sociales, tiene que ver con la capacidad de predicción, o sea, los aviones siguen volando, los satélites siguen andando y tenemos un sistema GPS, o sea, la ciencia cuando predice algo le achunta, o más bien dicho, justamente no la achunta, sino que dijo que iba a pasar porque había una teoría de base que lo explicaba de forma clara y coherente. Entonces la primera gran crítica que se le hace al posmodernismo o a los posmodernismos en general es que como no pretenden ser ciencia, no quieren ser ciencia, no generan predicciones. Son muy buenos explicando después de que pasaron las cosas o intentando explicar lo que está pasando en el momento. Pero no son capaces de explicar lo que va a pasar. Ahora, claro, habría gente desde el posmodernismo que diría, no es nuestro interés tampoco el explicar o el predecir lo que va a pasar. Esa es la primera crítica. Después, si vamos avanzando en las críticas, se plantea de que la segunda crítica es que hay un humanismo extremo, la suposición que el ser humano es un poco medio incontrolable y que por mucho tiempo los postmodernismos tuvieron razón. Si yo quería predecir, qué sé yo, qué pregunta me va a hacer la Damaris, hubiese sido imposible. O qué pregunta, o si el Pablo se va o no conectar a clase, me hubiese sido imposible. Yo diría, no, el Pablo parece que normalmente se conecta, entonces probablemente se conecte, pero no hubiese podido pasar de eso. Entonces, los postmodernismos en general se planteaban o se basaban en que no es lo mismo calcular el coeficiente de flotabilidad de un barco, que es posible a partir de la ciencia, que ver si un país va a transformarse o va a caer en un totalitarismo o no en un totalitarismo, si va a poder profundizarse la democracia o no, así una serie de temas. El tema es que al avanzar los modelos de aprendizaje de la inteligencia artificial y al juntar muchos datos de las personas,
se empezaron a dar cuenta de que sí se puede hacer predicciones, lo que contradice la idea de los postmodernismos de que no es necesario hacer predicciones, por así decirlo, no estamos interesados en eso, y que no es posible por la riqueza y la diversidad de los seres humanos. O sea, si yo veo la primera persona que están los que han hablado, por si acaso, Macarena, toma Macarena de ejemplo. Si yo veo las compras que hace Macarena en el súper, y como ahora si uno paga con tarjeta de débito, todo se registra. Si veo sus búsquedas en el celular, lo que utiliza en Facebook, bueno, no sé, Facebook ya, muchos dicen que es para viejo, no sé qué redes sociales estarán usando, Instagram, lo que ella ve en YouTube, sus búsquedas en Google, tomo todo eso, lo meto en una juguera, estoy casi seguro que puedo saber de qué tendencia política es y probablemente por quién va a votar. Incluso si Macarena no lo tiene tan claro ella. Y esa es una crítica, porque lo que hizo, por así decirlo, Pablo, los postmodernismos fue plantear que el modelo científico propiamente tal, a partir de cuestiones éticas, pero también con capacidad de predicción, no tenía cabida en torno al comportamiento humano. Y lo que se ha ido viendo con los modelos de inteligencia artificial basados en una cantidad gigantesca de datos con procesadores que son capaces de procesar esa cantidad de datos, es que no es que los seres humanos hubiésemos sido muy difíciles de predecir, sino que era tanta la información que tenía que tomarse en cuenta para predecir que era imposible, pero eso era antes. En la actualidad ya es mucho más fácil saber más o menos qué predecir o qué no. Voy a poner un ejemplo más mundano. Si algunos de ustedes tienen Netflix, Amazon Prime o qué sé yo, Disney o HBO, creo que esas son las de streaming. Las primeras veces el streaming les va a tirar todas las películas que tiene, pero después con sus modelos de aprendizaje cada vez va a generar preguntas o formas o sugerencias mucho más cercanas a sus gustos. Porque después de haber visto cuáles son las 5 o 6 series que han visto, van a decir, mire, como 5 o 6 medias parecidas y se las van a aconsejar en primer lugar. Entonces tenía que ver con la capacidad de lectura de datos y no con, por así decirlo, con esa imposibilidad de predecir el comportamiento del ser humano. De verdad que gracias, profe, porque ahora sí que está clarísimo, clarísimo. Ya, perfecto. Me alegro, Pablo. Y Karina. A ver, proyecto científico. Supondré que hace referencia a la pregunta número 3 en que pregunto el tema del proyecto científico. A ver, básicamente lo que hizo la psicología cognitiva clásica fue hacer una serie de experimentos utilizando el modelo científico para explicar el comportamiento humano y su idea, o por así decirlo, su objetivo final era si yo soy capaz de hacer suficiente experimento de cosas total y absolutamente distintas y voy acumulando conocimiento, en algún momento voy a poder conocer la verdad y predecir el comportamiento de los seres humanos. Es el proyecto científico de la psicología social clásica, como vimos en la primera unidad, ese proyecto científico, el hacer experimentos, el generar nuevas formas de ver los aprendizajes, permitió una serie de beneficios, una serie de aprendizajes, que sé yo, entendimos que lo que más media el aprendizaje a los niños no tiene que ver con las capacidades o competencias, sino que tiene que ver con las expectativas que tiene un profesor sobre sus estudiantes. O vimos que la forma en que se hace clase genera formas distintas de reacción frente al liderazgo. O que si uno está envuelto en unas instituciones que justifican el uso de violencia, uno termina usando violencia a pesar de ser una teóricamente buena persona.
o que si los niños ven violencia en televisión van a aprender muchas formas de ejercer esa violencia y va a ser muy difícil que las desaprendan, por ejemplo. Entonces, ese proyecto científico tuvo beneficios, que es algo que ustedes pueden plantear. Por otra parte, hay desde cuestionamiento ético hasta el cuestionamiento desde si es posible o no predecir o plantear cuál es el comportamiento del ser humano, que siempre hay personas diferentes dentro, que para la estadística serían simplemente personas, errores estadísticos, pero que marcan diferencias. Entonces, el tema del proyecto científico lo puedo mirar de una forma positiva en el crecimiento del aprendizaje, del conocimiento y una serie de cosas, como también negativa, pero me refiero a la idea de hacer experimentos para poder entender los distintos mecanismos que utilizamos los seres humanos para comportarnos y explicar el comportamiento del ser humano. Desde la experimentación. No sé si te quedó un poco más claro, Karina. Ya, me alegro muchísimo. ¿Alguna otra pregunta, consulta, dificultad? Más allá de que les puse tarea en que decidieran hartas cosas. Al parecer no. No, profe, gracias. Ya, muchas gracias, Vale, por la retroalimentación. Si no hay más preguntas, lo dejamos hasta aquí por hoy día. Es un gusto volverlo a ver. Espero, aunque parece que va a sonar como broma sarcástica, pero espero que estén o que hayan tenido un descanso durante esta semana. Y nos estaremos viendo ya el miércoles. Volvemos a la rutina de mandarle clases y el próximo lunes ya tendríamos una clase formal. Así que eso, cuídense, tengan una buena tarde dentro de lo posible y ojalá el estrés y el millón de trabajos no lo estemos quitando la poca vida que les queda. Gracias, profe. Chao, que esté Chao. muy bien. Gracias, Acuérdense de profe. grabar. Ah, profe. A ver. Que tenga un muy buen Chao, día, profe. profesor.